Muchísimas gracias a nuestros colaboradores, especialmente a Agustín, que siempre pone la voluntad para que esto pueda salir en correcta forma. Hoy vamos a tratar uno de los temas más apasionantes que tiene la ciencia procesal. Digo que es el más apasionante porque ahí radica todo la cuestión fáctica y todas las cuestiones vinculadas a los hechos, que es lo que se juzga en cierta manera en derecho. Los hechos son sagrados, las demás cosas, conocimientos o cosas vulgares, no, pero en un proceso los hechos son sagrados y esos hechos son los que se tienen que develar en el proceso. Por eso, en una búsqueda de una definición que comprenda todos los aspectos de esto que estoy señalando y para sacarlo del conocimiento vulgar, vamos a dar a una clara definición de Davis Echandía, que dice que la prueba es un conjunto de elementos ciertos o probables introducidos legalmente al proceso por los sujetos legitimados a los efectos de crear en el tribunal o en el juez conocimientos ciertos o probables acerca de los extremos fácticos contenidos en la imputación delictiva. Repito esto porque tener una buena definición de prueba es el comienzo de cualquier otra reflexión posterior, pero fundamentalmente hay que tener en claro que la prueba, en primer lugar, hay que introducirla legalmente al proceso. ¿Quiénes son los encargados de introducir los elementos probatorios? En primer lugar, el fiscal, quien le incumbe la demostración de los hechos y que debe tratar de, en ese desarrollo, romper la presunción de inocencia que se tiene respecto del imputado. En segundo lugar, también es un derecho de la defensa, por la bilateralidad del proceso, para que se pueda realizar contraataques a la prueba que pueda haber ofrecido el fiscal y que le sea desfavorable al imputado o que su defensor considere oportuno introducirla. Por eso decimos, ¿a quién va dirigida la prueba? ¿Al juez o al tribunal? ¿Quién las dirige? El interesado propio y el legitimado oficial, que es por este caso el fiscal. Los sujetos están en paridad de condiciones. Por eso decimos que el proceso, ya esto lo conversamos cuando dijimos la naturaleza del proceso, es la bilateralidad. Las dos partes tienen igualdad de momentos y de circunstancias para probar los hechos. Pero este último ingrediente que agregamos, tienen que haber sido introducidos legalmente, no de cualquier forma y no cualquier prueba y no cualquier cosa que deje en el proceso una sensación de demostrar algo que después realmente no sirve para nada. La actividad probatoria es el núcleo, es la sangre del organismo procesal que lleva a los distintos órganos para poder llegar al funcionamiento final, que es una sentencia. La prueba es el elemento con el que más se han trabajado los autores, Davis Echandía, Lino Palacio, Augusto Morelo, Cafferata Nores, cualquiera de ellos ha trabajado mucho y seguimos trabajando en este tema porque nos apasiona y porque verdaderamente es el kit de la cuestión procesal. Cuestiones de puro derecho son ya conocidas por todos. El juez es quien sabe el derecho, el principio iura curia novi, las partes no tienen que probarle al juez que el Código Penal sanciona con pena de tanto a tanto un delito determinado, sino que eso ya lo conoce el juez y el modo de proceder también lo conoce el juez. Pero la actividad probatoria es una actividad destinada para que las partes puedan destinar un tiempo muy valioso, muy preciso, muy necesariamente oportuno para que esto se pueda lograr
adecuadamente. Hay un derecho subjetivo a probar. Naturalmente, estamos hablando de prueba judicial, no de cualquier prueba, porque el conocimiento vulgar permite probar lo que quieras de modo que vos quieras. Si yo te cuento que ayer fue un día lluvioso, bueno, va en la credibilidad de mi palabra, aunque no haya sido un día lluvioso. Pero si yo debo determinar que un día determinado hubo acción de la naturaleza y produjo una lluvia copiosa en una ciudad, tengo que probarlo, tengo que demostrarlo. El conocimiento vulgar no sirve. El conocimiento que sirve es el conocimiento que se llega a introducir en el proceso y de esa manera el juez puede acordar llegar a una condición de certeza o sin esa condición de certeza llegar a la declaración de no certeza. No se olviden ustedes que dijimos que el conocimiento del juez partía de una situación de ignorancia inicial. El juez que es testigo de un hecho no puede ser juez de esa causa. ¿Esto por qué? Porque el testimonio es uno de los elementos probatorios que puede ser introducido al proceso, pero necesariamente va a ser después analizado por las reglas de las sanas críticas, de la lógica con respecto a la confrontación con otras pruebas y otras circunstancias. Es decir, aquellos que decían mejor que el juez que haya visto el momento del hecho, no es el mejor juez y puede sí ser el mejor testigo. ¿Por qué no decirlo? Un juez puede ser testigo. En la prueba judicial hablamos de otros valores. Hay las pruebas, producto de cualquier ciencia, siempre es la demostración de un resultado o de un proceso que llega a un resultado. La demostración de las verdades que son subjetivas también. ¿Quién puede decir que hay vida en Marte? Es una concepción subjetiva. Hoy es una concepción subjetiva. Yo puedo decir, sí, hay vida en Marte, existe la posibilidad, pero es una posibilidad, un supuesto. No estoy diciendo que he comprobado que hay vida en Marte. El día que tenga la naturaleza científica de que se ha comprobado la existencia de algún rasgo de vida, voy a decir, bueno, entonces hay vida en Marte porque tengo en qué sostener mi conjetura. Pero no se olviden ustedes que hay un conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar proviene de muchas circunstancias. Uno puede haber leído el diario y ya haberse formado un conocimiento vulgar de un hecho. O pudo haber habido algún conocimiento de comentarios. También se puede llegar a demostrar las cuestiones más extrañas. Antes de ayer o unos días atrás estábamos observando el inexplicable crimen que produjo una persona, Neus, respecto de su esposa y luego su posterior suicidio. Y allí todo el mundo hoy por hoy afirma que fue así. No podemos decir que esto fue un pacto para eliminarse ambos, no podemos decir, y empiezan a aparecer conjeturas y disputas y cuestiones de distinta naturaleza. Vean ustedes que el comentario generalmente que aparece antes que la demostración fáctica en el proceso, el comentario general dice, y lo dice todo el pueblo. Esto es algo que no es suficiente como demostración de un hecho. Si dicen, sí, esta persona es mala persona, lo dice todas las personas. Pero usted sabe que es mala persona, ¿por qué dice usted que sí? Sé que es mala persona porque a mí me quitó tal cosa o lo he visto en acciones de distinta naturaleza. Pero vuelvo a repetirles, del conocimiento vulgar al conocimiento jurídico hay un paso muy grande. Y aquellos que dicen que la prueba tiende a demostrar la verdad de los hechos, yo los tengo que corregir. Porque la prueba no está destinada esencialmente a buscar la verdad. La prueba está necesariamente destinada a buscar la certeza. Si dentro de esa búsqueda la certeza coincide con la verdad, bueno, enhorabuena,
tenemos la máxima aspiración de que hemos arribado a una situación lo más justa posible. Pero muchas veces los jueces no pueden llegar a introducir al proceso hechos o circunstancias que no hayan sido verdaderamente introducidas y puedan haber sido examinadas dentro del proceso. Así que repito, estamos hablando de prueba judicial, que es un conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción, valoración de diversos medios que pueden llevar al juez a la convicción sobre los hechos que interesan al proceso. Hay otros hechos que no son relevantes para el proceso. Lo que el proceso exige que los hechos sean pertinentes, que las demostraciones de esos hechos sean pertinentes. Porque si yo digo en invocación de una eventual investigación que se cite a todas las personas que figuran en la página de internet, no es suficiente. Esto es absurdo, que todos los que hemos tenido alguna participación en internet, a lo mejor ninguno conoce absolutamente nada del hecho. La prueba tiene que ir dirigida y ser pertinente, eficaz, necesariamente, que coincida con los fines del proceso y no con un capricho de cualquier naturaleza. Ahora bien, todo aquello que quiera ser demostrado tiene que ser probado, salvo dos circunstancias, que son los que relevan a las partes de prueba, que son los hechos notorios y los otros hechos llamados evidentes. Esta distinción se hace siempre en materia probatoria, que dispensa la prueba de parte de los sujetos procesales. Los hechos notorios recaen en el término medio cultural de una sociedad. Esto ya lo conoce la sociedad. Que la capital de la República Argentina es la ciudad de Buenos Aires es un hecho notorio, no hay que demostrarlo. Si yo en un documento pongo a los 20 días del mes de mayo de 2020 en la capital de la República Argentina, aunque no mencione la palabra Ciudad de Buenos Aires, es un hecho notorio que todos saben que ese contrato fue celebrado en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo pasa con algunos aspectos de fechas que son conocidas. En el aniversario del Día del Trabajo, todos sabemos que estamos refiriéndonos al 1 de mayo, o a la celebración del aniversario de la Revolución de 1810, estamos hablando del 25 de mayo. Estos se llaman hechos notorios. Y los evidentes son aquellos otros hechos de la naturaleza que por sí solo ya tienen una demostración fáctica consensuada. Por ejemplo, el calor dilata los metales. Eso es un conocimiento físico que naturalmente sucede, que el fuego produce combustión y esto produce efectos de distintas naturalezas. Eso es un hecho ya notorio. Lo que habría que averiguar es qué causó ese incendio, pero que el fuego produce una dispersión de calorías que producen la destrucción de un elemento determinado, ya está demostrado que eso es un hecho notorio, un hecho evidente. Que en verano los días son más de luz, son más largos, y los inviernos son más cortos, las estaciones del año, en fin, circunstancias fácticas que ya tiene la naturaleza humana por sí sola, nos brinda un conocimiento exacto. En tanto, en cuanto a la prueba, tenemos que hablar de los elementos de la prueba, que es un dato objetivo que nos va a dar a nosotros el dato que nos va a permitir conocimientos más valiosos. En cuanto a los medios de prueba, el sistema procesal ha establecido
que cualquier medio de prueba es admisible, pero con algunas limitaciones legales. Es decir, la ley detalla y habla, la ley procesal, de prueba testimonial, prueba de confesión, prueba pericial, prueba de indicios, por supuesto, da conceptos, pero cualquier hecho se puede demostrar de cualquier modo lícito que puede incorporarse al proceso. Así que hay un principio de libertad de elección del medio probatorio. En este sentido, los medios probatorios siempre tienen límites. Por ejemplo, el Código Procesal impide que los vínculos conyugales se declaren uno en contra del otro, salvo que uno de los cónyuges sea la propia víctima, o las relaciones personales que vayan a impedir ser objetivos en sus declaraciones. Lo mismo sucede con los secretos profesionales. Los profesionales del derecho, los profesionales de la medicina y de otras ciencias que deben guardar secreto de su intervención no pueden ser utilizados delante en el sistema procesal. Si no, sería fácil llamar al abogado del imputado para que cuente qué le dijo el imputado de un hecho. ¿Me comprenden? Lo que yo quiero señalar con énfasis es que esos hechos ya no admiten una introducción al proceso, como tampoco se admiten introducir al proceso elementos viciados, elementos que carezcan de una, por ejemplo, de una violación, que hayan producido alguna violación a una garantía constitucional. Aquí la Corte de la Nación ya se expidió hace muchos años y que invalidó prueba producida por apremios, invalidó prueba o allanamientos ilegales, cuestiones que son violatorias de los principios constitucionales. Y si la Constitución garantiza que para la propiedad es inviolable y que para poder ingresar a ella se necesita 3 formas de admisión, o bien con la orden judicial expedida o por la orden fiscal corroborada por el juez de garantías, o por el consentimiento del propio interesado o el propio propietario o persona que se aloja en esa vivienda. También se podría dispensar si la fuerza de seguridad encuentra a una persona que ha cometido un delito y trata de, en persecución, ingresar a una vivienda. También está dispensada la fuerza de seguridad, porque de lo contrario ni siquiera los bomberos podrían entrar, porque tendrían que pedir una orden de allanamiento para ingresar a una vivienda que se está quemando. ¿Me comprenden? ¿Qué se entiende por vivienda? Se entiende el lugar donde habita una persona, donde mora una persona, y esto se ha hecho extensivo muchas veces a las habitaciones que no revisten una calidad determinada, como por ejemplo una casa rodante utilizada como domicilio, necesita una orden judicial para ingresar a ella y que se deba interceptar a una persona determinada dentro de la misma. Hay que tener mucho cuidado. Yo les pedí, no sé si ya lo han subido, que hay un fallo muy importante en estos últimos tiempos, que es el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa seguida contra Jorge Enrique González Nieva, que tenía sus orígenes en el Departamento Judicial de Morón. En ese tribunal, esa causa pasó a un tribunal oral y ese tribunal oral resolvió utilizar algún medio de prueba con algunos vicios, pero que le daban la creencia de que estaban en lo cierto por un reconocimiento fotográfico que se había hecho en forma ilegal y lógicamente luego
lo desecharon diciendo que, bueno, por el tiempo transcurrido pudo haber sido que no se acuerde el testigo quién era la persona que identificó. Y le dieron valor a esa identificación, pasó al Tribunal de Casación, le dio valor a esa prueba y pasó a la Suprema Corte, desechó el recurso extraordinario. Fue de hecho el defensor de la Casación, el profesor de nuestra cátedra, el doctor Coriolano, y ingresó el proceso a conocimiento del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo les recomiendo que lo lean a este fallo, porque tiene muchas variantes y formas de interpretar los hechos. Y resumiendo la cuestión, la Corte dijo en esa oportunidad que era necesario que el hecho de ese reconocimiento realizado en una comisaría hubiera sido al menos producido delante del imputado con conocimiento del imputado, notificado al imputado para que ejerza su defensa o su defensor, notificado al defensor para que pudiera asistir a ver si el reconocimiento era realmente un reconocimiento o que estaban marcando a una persona. Y además la Corte hace hincapié en muchos principios procesales y en los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, hace también la interpretación de la Declaración de los Derechos Humanos. En fin, yo se los recomiendo, les va a servir para muchísimas ocasiones analizar el tema probatorio, porque es un fallo de este año, es un fallo que está, creo que alguno de los ayudantes lo iba a subir a la página, de lo contrario lo vamos a hacer, pero lo recomiendo en una lectura. Son 33 fojas, hay que leerlas con ganas porque uno va desmenuzando cada acápite que hacen los jueces de la Corte y van diciendo, no, esto qué valor tiene, qué riqueza tiene. En resumidas cuentas, la Suprema Corte de Justicia se aboca a la queja, recepta ese recurso de extraordinario por arbitrariedad, porque no estaba bien fundada la sentencia condenatoria, y resuelve absolver al acusado, al condenado, ya con tres tribunales. Y miren que la Corte no entra siempre en los casos que no les consideran relevantes. Lo consideró en este caso relevante, como consideró una vieja Corte del 84, 85, el caso Montenegro, que también dijo, no, no puede ser que con una declaración extrajudicial que estaba denunciada de apremios ilegales se pudiera formar un medio probatorio. Es decir, las garantías constitucionales que nosotros hemos explicado en las clases anteriores son siempre vigentes, y los pactos internacionales suscriptos por nuestro país y que están incorporados a la Constitución tienen una riqueza incalculable. Así que yo les pido a todos que tengan pasión por leer toda la problemática probatoria, más allá de lo que puede estar en los libros y más allá de lo que uno pueda explicar en estas charlas. Es necesario que ustedes se comprometan a decidir que eso es un sistema jurídico que prevalece dos o tres principios. Uno fundamental que no lo podemos negar es el indubio pro reo. Ese es algo que no se puede soslayar en ningún tipo de proceso. Si algo produce duda, esta es a favor del imputado. En segundo lugar, que la prueba tiene que ser legal y legítima, es decir, tiene que haber sido introducida con las garantías. Yo muchas veces les digo que veo el procedimiento policial, que es el primero que llega a la escena del crimen, y cuando llegan, lo primero que hacen por allí es preocuparse más por poner una barrera para que nadie pase, pero empiezan a desparramar todos los datos y todas las circunstancias. Y bueno, cuando hablamos del caso Nisman, dijimos muchas veces que muchas cosas se hicieron mal en el caso Nisman porque ingresó muchísima gente al departamento de Nisman
y corrían la puerta donde estaba el cadáver, corrían la posición del cadáver, que después se secuestraron algunas cosas que no estaban ni garantizados los actos de secuestro, porque no había un juez ni una fiscal que estuviera presente, la daba instrucciones telefónicas. Bueno, así quedó el caso Nisman, en el cual todavía no sabemos si fue un homicidio o fue un suicidio. La carátula o la calificación legal por hoy en los tribunales federales de Comodoro Pi está hecha por supuesto homicidio, pero no hay muchos datos más allegados allí. Lo que hay es una sospecha muy fundada contra un posible partícipe o encubridor del hecho de ese ayudante o asistente llamado Lalo Marcino, que es el que estaba en conocimiento de lo que hacía Nisman dentro de esa casa y lo que tenía una frecuencia de trato con Nisman. Y pareciera que él fue quien llevó el arma con la cual se supone que Nisman o él la utilizó para quitarse la vida, o alguien que estaba en ese lugar la utilizó para quitarle la vida a Nisman. No lo sabemos, y muchas veces, por más que los diarios, los medios de comunicación digan a esta persona le pasó esto o aquella, no podemos afirmarlo hasta que no tengamos hechos demostrados. Y ese principio va a ser siempre vigente. Si a nosotros nos gusta juzgar, también cuando tengamos esa posibilidad, nos tiene que gustar saber si cuando nos juzguen a nosotros van a aplicar las mismas reglas, porque el cambio de reglas en materia procesal es terrible. Las consecuencias pueden ser disparatadas. Si no se garantizan estos derechos básicos y fundamentales, estamos por allí en peligro muy serio de que la vigencia del Estado de Derecho sea real y concreta. Y un abogado siempre debe estar impulsado a la vigencia del Estado de Derecho. Bueno, les tengo que decir, en primer lugar, que cuando hablamos de prueba, estamos hablando de distintas oportunidades de la actividad probatoria. La primera actividad probatoria, en general, está dada por el funcionario policial, que es el que recoge de inmediato los primeros datos del hecho. Todos sabemos que cuando uno tiene un problema o cuando uno, salvo la flagrancia, pero de lo contrario, cuando uno es víctima de un delito, lo primero que hace va a ser la exposición ante el fiscal, pero va a intervenir como auxiliar de la justicia la policía judicial o la policía en función judicial. Allí empiezan los grandes pormenores de la discusión, porque esa policía en función judicial, si encuentra un objeto determinado, debe colocarlo de tal modo que vaya a producir después, en alguna etapa posterior, valor de algún sentido, porque si no sabe tomarle los datos al testigo, no le toma datos al testigo, dice, sí, hay muchas personas que no nos dejaron tomar los datos, y bueno, perdimos la verdadera visión del hecho. O cuando recogemos las cosas sin las garantías de la cadena de custodia. Cuando uno secuestra un arma, no la va a tomar con la mano, la tiene que tomar con una medida tan prolija de que el arma no sea alterada por ninguna acción extraña y sea depositada en una bolsa hermética, sellada, y que vaya cubriendo las distintas etapas hasta llegar a la pericia que va a determinar las condiciones en que se encuentra esa arma. Lo mismo con los casquillos, el lugar donde un arma fue disparada, hay distintos lugares, si el disparo está hecho en qué direcciones, el estudio planimétrico del lugar del hecho. Ahora tenemos la causa que se está ventilando en los tribunales de Capital, de la causa Chocobar. En esa causa Chocobar, el perito ha tratado de demostrar por lo menos que los disparos estaban hechos al piso y no a la persona del delincuente que huía o que estaba en peligro la vida de otras personas porque había una persona armada con un cuchillo. Son todos tipos de causas
tan complejas que es muy difícil resolverlas con el sentimiento nada más. Acá hay que dejar de lado el conocimiento profano y ponernos a manejar el conocimiento jurídico. Yo recuerdo hace muchos años que teníamos que juzgar, estábamos juzgando a una persona con un solo testimonio, y la persona esta decía que se podía ver al agresor que estaba detrás de un talud desde la ventana de su casa. Levantamos la sesión, nos constituimos como tribunal en la casa de esta persona, llegamos a la ventana, vimos el talud, pero no se podía ver persona alguna del otro lado, o sea que esta persona no la pudo haber visto. Esto es significativo. Vale la comprobación de lo que se llama inspección ocular y la comprobación de visu del tribunal, o que las partes puedan determinar si es factible o no determinadas cosas. En otras causas también hemos intervenido como tribunal oral y hemos determinado que sí que era factible lo que habían declarado los testigos. Y entonces, si esto es así, hay que corroborar el testimonio con una inspección del lugar para ver si este posible testigo pudo ver lo que dice que vio. ¿Se dan cuenta? No es tan fácil tomarlo al testigo que le dice, sí, yo vi cuando esta persona sacó el arma. ¿Dónde estaba ubicado usted? ¿En qué lugar? ¿Cómo es su posición para poder adivinar bien si está diciendo algo que es realmente cierto, o que incluso de buena fe, quiera completar su declaración con cosas que no vio? Uno a veces siente la frenada de un vehículo en una esquina y dice, sí, venía a 120 kilómetros por hora. Y eso no es una forma de testimoniar y dar veracidad a la velocidad del vehículo. Eso lo dirá un perito de acuerdo a la distancia de frenado, a las huellas que dejó la goma del vehículo, los neumáticos, y ahí sí se podrá determinar esta forma asertiva. Pero vean ustedes cuántas cosas que son complejas vamos a seguir detallando enseguida. Les estaba diciendo entonces que había distintas fases respecto de la prueba. La primera fase es la fase de investigación. Esta fase de investigación en realidad la debe llevar el fiscal. Pero como todos sabemos, el fiscal tiene múltiples intervenciones diarias, el fiscal de turno, y simultáneamente debe atender distintas situaciones que se le están planteando. Por ello es que muchas veces delega o en algún funcionario judicial de su jerarquía, como puede ser un fiscal adjunto, o incluso en la policía en función judicial, para que estos hagan las primeras diligencias del caso. Esta es la fase de investigación necesaria, que naturalmente, ¿qué es lo que se va a investigar? ¿Cómo funcionan los medios probatorios dentro de ese caudal de elementos que deja el hecho? El hecho deja innumerables cantidades de circunstancias. Por eso hay un viejo adagio que se decía, tiempo que pasa, verdad que huye. ¿Por qué? Porque lo importante son los primeros minutos secuenciales donde se ha producido un hecho criminoso. Es decir, es importante determinar las distintas hipótesis que se pueden ir siguiendo a ese hecho. Nosotros reconstruimos en el presente hechos que se han producido en el pasado. Ahora bien, después que esta etapa que se decía en la charla de hace un ratito, que debe ser seguida con todas las garantías del caso, porque no es válida la prueba recogida con vicios y no es válida la actividad recolectora si no es objetiva. Ustedes saben que el Código Procesal, una de las disposiciones más valiosas es que el fiscal intervenga con un criterio objetivo de investigación, no que siempre busque una prueba como tratando de inculpar a una u otra persona, sino también buscar pruebas
que formulen o permitan formular una inculpación como que permitan desinculpar a algún sujeto del proceso. De allí que se acuerdan cuando vimos medidas cautelares, si en un lugar del hecho están presentes varias personas, una de las medidas cautelares es el arresto compulsivo, que consiste en llevar hacia una dependencia policial o judicial donde van a tener oportunidad de interrogar distintas posturas y posiciones en el lugar del hecho. Esto me imagino yo, una balacera dentro de un barrio, una balacera dentro de el interior de un bar. Bueno, a ver dónde estaba la persona, quiénes estaban cerca de quiénes, a dónde estaban ubicados cada uno. Entonces las primeras horas son esenciales. Allí el fiscal debe llevar a todos los que estaban ahí, salvo que se tenga identificado claramente quién fue el autor del hecho. Muchas veces hay hechos que se califican en riña. Ustedes saben que nuestro Código Penal también tiene la figura del homicidio en riña o las lesiones en riña, y tienen que darse cuenta si hay un acometimiento recíproco o es una golpiza de una patota a una persona. No es lo mismo riña en el sentido vulgar de la palabra. Una riña, cuando se pelean 10 contra 1, eso no es una riña. Pero la tenemos que distinguir hecho por hecho como necesaria participación de cada uno de los sujetos en esa actividad. Tal vez haya, yo siempre tengo presente aquel hecho de Villa Gesell con los rugbyers que a la salida del boliche entraron a patear a uno de los adversarios, a un chico que estaba ocasionalmente allí en el boliche, y hubo que empezar a determinar por tomas fotográficas y por cámaras de video quiénes, y además por pericias de ropas. Es decir, ahí se trabajó con cierta seriedad científica. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo la policía fue ir a secuestrar, como correspondía, los rastros de esto. Había ropa de sangre, a quién pertenece este pantalón, cómo es toda la secuencia, quiénes aplicaron el golpe, quiénes participaron en calidad de partícipes secundarios, porque en los hechos así puede haber partícipes primarios como secundarios y puede haber encubridores. Son todas figuras distintas en el derecho penal. Y cuando reconstruimos estas figuras, estamos necesitando una investigación que dé clarividencia de todo lo que ha sucedido. Así que bueno, esa fase es investigativa. Después hay una fase de ofrecimiento que naturalmente se va a dar con la elevación de la causa cuando se cierra la etapa de investigación y se va a elevar la causa a juicio. Allí hay que hacer el ofrecimiento y ahí hay una etapa también bilateral de cuestionamientos. Hay dos cosas que pueden objetarse: que la defensa haya pedido alguna prueba y el fiscal no se la haya concedido. Y en ese caso, en el momento que el fiscal pida la elevación de la causa a juicio, es posible pedir la impugnación de la negativa del fiscal para que el fiscal de Cámara ratifique si esa causa ya ha quedado lista para ser elevada a juicio o se cumplimenten las pruebas pedidas por el fiscal, por el defensor o el imputado. En su caso, estos son discusiones en la etapa intermedia, que también hay discusiones probatorias en la etapa intermedia, porque muchas veces, ¿se acuerdan que decíamos las distintas etapas del proceso? Es la investigación penal preparatoria, la etapa intermedia, la elevación a juicio, el juicio y eventualmente la ejecución. Esto siempre lo tienen que tener ustedes como un recorrido que va a transcurrir. A veces se interrumpe ese recorrido cuando en el momento de decidir la elevación a juicio el fiscal no encuentra elementos probatorios suficientes para que esa causa pueda llegar a juicio. Puede suceder que los elementos probatorios sean escasos y que el fiscal no tenga probabilidades en el juicio de aumentar el caudal probatorio. O puede suceder que concurran otras circunstancias, como circunstancias de inimputabilidad o circunstancias de inculpabilidad, cuestiones de justificación, la legítima defensa,
Es decir, hay muchas hipótesis que se conjugan en esas circunstancias y tenemos allí el funcionamiento de todas las hipótesis planteadas en el artículo 34 del Código Penal. Ahora bien, supongamos que las cuestiones van directamente para una probabilidad de un juicio y no se arriba a un sistema de abreviación, no hay ninguna actividad intermedia. La causa pasa al tribunal que le corresponda el juicio, si es un tribunal de naturaleza correccional o a un tribunal criminal que será el encargado de realizar el juicio. Aquí se abre dos aspectos importantes de la prueba. En primer lugar, tenemos que saber cómo se produce y qué efecto puede producirse en la prueba, porque los sistemas probatorios tienen esta característica. Hay varios sistemas probatorios, ya muchos superados. Por ejemplo, el sistema de pruebas legales era un sistema muy inquisitivo, muy viejo. Este sistema prefijaba el modo y la eficacia de cada prueba, establecía las condiciones que el juez debía tener para convertir la existencia de un hecho y darlo como verdadero, y la inversa, señalando casos en los que no podía darse por terminado, concluido esta certeza. En este sistema de pruebas legales, algunos lo llamaban de tarifa legal o de tasada, prueba tasada. ¿Por qué? Porque testis unis, testis nullis, es decir, el testigo único no servía. Para que haya prueba testimonial debía haber dos testigos con testas y circunstancias, tiempo y lugar de las cosas. Esto ya era una prueba pretasada. Para que haya prueba indiciaria debía darse dos indicios o presunciones que nos llevaran a un mismo resultado, pero siempre la pluralidad o distintas formas de formar prueba a través de este sistema que tenía una tasa o tarifa legal. Ese sistema estaba inscripto en los códigos llamados inquisitivos o neto corte mixto, pero por una instrucción inquisitiva. Luego de esto pasamos al sistema de libre convicción o íntima libre convicción, que es el que actualmente rige en el sistema de este código nuestro, en los juicios orales. Porque después vamos a ver que hay este sistema de libre e íntima convicción, la ley no le establece ninguna regla para apreciar la prueba. Todas las pruebas pueden llevar al convencimiento del juez, pero sí naturalmente implica que no sean utilizadas arbitrariamente, es decir, tienen que hacerse un análisis razonado y lógico de la prueba, que esto es precisamente la base de la prueba de íntima convicción, porque son íntimas convicciones razonadas, es decir, con las reglas de la sana crítica, con las reglas de la lógica y con las reglas de la experiencia. Estas suman todo un grado de aplicación para poder determinar. Porque si no sería muy fácil decir, si un testigo dice que sí y el otro testigo dice que no, ante la duda decimos que no hay prueba. El juez puede elegir entre tantos medios de prueba un razonamiento lógico que lo lleve a creer que un testigo dice más verdaderamente certezas que la que dice otro testigo. Esto de conseguirte dos testigos que lo arreglamos no es en estos sistemas de íntima convicción. Los testimonios tienen que ser verdaderamente producto del razonamiento y de la logicidad que tiene el juez para darle valor a unos por sobre otros. Lo mismo que la prueba pericial. La prueba pericial puede ser incluso contradictoria. Nosotros hemos tenido muchas veces discusiones científicas sobre la prueba pericial. Yo, para citarles un caso, en el caso Barreda, hubo un conjunto de peritos de la defensa
que sostenía que Barreda era inimputable. Y sostenía con ciertos argumentos de naturaleza científica, por trabajos científicos, y otro del aporte fiscal que sostenía que si bien Barreda era un psicótico, un psicópata no era un psicótico, es decir, él tenía posibilidad de manipular la situación. ¿Cómo resolvimos? Acá tuvimos un entuerto bastante grande porque el juez de primer voto había resuelto o había llegado a la conclusión de que ese grupo o conjunto de peritos era el que más lo convencía, lo más le daba certeza de que era inimputable. En cambio, los que formamos la mayoría resolvimos que en esas conductas desplegadas antes del hecho por Barreda, que era el asesino conocido en La Plata que mató a sus 2 hijas, a su esposa y a su suegra, es un caso muy relevante acá en la ciudad de La Plata, creo que hubo muy pocos hechos de esa magnitud. Y en el caso de este sujeto, había planificado el hecho, había armado una escena del crimen, había hecho la denuncia de que había sido asaltada su casa y había encontrado esas situaciones, pero además había, primero, un día anterior comprobado la compra de cartuchos para la escopeta, y la segunda que fue a probar la escopeta a una localidad balnearia cerca de La Plata, a Punta Lara. Y la tercera que en un momento determinado dice, sí, después la escopeta la tiré en el río que circunda el Parque Pereira. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso nos llevó a la convicción de que no se trataba de un psicótico, sino que se trataba de un psicópata que había actuado con premeditación y que había hecho las cosas de esa naturaleza. Esta causa fue confirmada por el Tribunal de Casación, después confirmada por la Suprema Corte, y luego, agotados todos los trámites procesales, quedó firme y cumplió la pena como le correspondía por ese cuádruple homicidio. Todavía no estaba el Código Penal del femicidio con las reformas que trajo las últimas reformas penales. Así que la pena que le correspondía era la prisión perpetua, pero que también en el código que establecía la prisión perpetua, si cumplía 20 años de buena conducta, podía empezar a lograr algunas salidas transitorias y luego la libertad condicional. La cuestión es que quedó eso dilucidado por mayoría de votos. Pero ¿por qué les cuento este relato? Porque hubo una confrontación pericial y el juez, los jueces, nosotros, los que estábamos a cargo del tribunal, tuvimos que tomar las fundamentaciones de cada uno y decir cuál nos convencía con mayor certeza y por qué. Y teníamos que razonar y teníamos que determinar. Además, necesitaba decir que hubo que estudiar mucha psiquiatría forense, había que consultar mucha bibliografía sobre los comportamientos humanos y había que confrontar y había que confrontar. Fueron muchas jornadas incansables, las tengo siempre presentes en mi memoria. Bueno, y ahora aparece en el código un nuevo sistema que es el sistema de la no fundamentación de la razonabilidad de la prueba, sino que se trata ya de la convicción sincera, sin razonamiento, que es la del juicio por jurados. Acuérdense ustedes que el juicio por jurado en nuestra legislación procesal corresponde para delitos mayores de 15 años y es posible que el imputado rechace el juicio por jurados y se consolide el sistema de juicio técnico como el que habitualmente ustedes conocen. No les quiero complicar demasiado, el jurado no está obligado a fundamentar, sí está obligado a llegar a un número de votos conclusivos para poder afirmar la condena. Y de lo contrario,
se puede dar algunas situaciones que todavía no están resueltas jurisprudencialmente del jurado estancado o juicio estancado y que vuelva nuevamente a producirse el juicio. Ahí ya tengo algunas observaciones y creo que de esto no nos debemos expedir todavía hasta poder analizar más los casos, porque el jurado tiene estas técnicas específicas que en otros supuestos hay que ver algunas narraciones. Ustedes saben que en la página nuestra está, en la de la facultad, estaba, o por lo menos en un tiempo estuvo, el tema de una película que se llamaba 12 hombres en pugna, en la cual se analizaba la conducta de un joven que se le imputaba un homicidio y que podía ir a aplicársele la pena de muerte. Y sin embargo, la viveza o la estrategia de uno de los miembros del jurado hizo que fuera cambiando a través de preguntas a cada uno de los integrantes de los que decían votemos, les empezó a preguntar, pero ¿por qué quieren votar ya? Vamos a preguntarnos por qué podemos decir que es responsable, porque el jurado popular tiene que ser instruido antes de pasar a deliberar, que tiene que basarse en los hechos de la audiencia y tiene que basarse en las cuestiones que han vivido y no en una prueba u otra prueba. Tiene que ser una síntesis, pero no es fácil llevar un proceso en juicio por jurados cuando no sabemos bien cuál va a ser el mecanismo de los jurados para llegar a sus conclusiones. Yo recuerdo en esa película 12 hombres en pugna, que está tomada del jurado americano, salen de la sala de audiencia después que terminan los alegatos y dice una de las personas, bueno, apurémonos a votar que yo tengo un partido de básquet que ir a verlo esta noche. No, pero mirá, esto es que estamos decidiendo, pero todos sabemos que estos chicos son pandilleros, que van a hacer esto, esta gente, bueno, dame las razones, y empezaron a preocuparse uno por uno. No les cuento el final de la película, pero me imagino que serán ustedes conscientes de que no es fácil decir guilty or not guilty, culpable o no culpable, porque si alguien tiene un poco de sentido de la verdad que se busca, acá no es un acertijo o una cuestión. A veces estos principios suelen dañar mucho a la sociedad cuando no se lo aplica correctamente. De hecho, afortunadamente, lo dije yo, afortunadamente el código trajo la figura de la exclusión del juicio por jurado cuando el imputado no lo considera. Porque puede tener una persona que haya sido ya vituperada por toda la prensa y ya está, la formación de toda la sociedad está en contra, y sin embargo tiene derecho a tener una defensa legítima y que se le dé todas las oportunidades para la defensa. Bueno, así que entonces esto lo apartaríamos al juicio por jurados, pero sí tenemos que hablar ahora de una cuestión que nosotros tenemos siempre, ya creo que todos están hasta el cansancio escuchando decir los principios generales de la prueba judicial. Estos principios generales de la prueba judicial los detalla muy bien Davis Echandía en su tratado de la prueba judicial y la teoría general de la prueba judicial. Dice Davis Echandía que es posible, alrededor y en relación a la prueba, hacer un análisis y sacar una conclusión completa de la prueba judicial. La primera de las reglas básicas de la prueba judicial es que la prueba es necesaria y que es imposible que el juez aplique conocimientos privados, que él tenga preconcebida alguna realidad de ese proceso. Cuidado, excepto los hechos que son notorios o evidentes, pero la duda más significativa es que cuando el juez no puede ser juez por
falta de objetividad, tiene que apartarse del conocimiento de la causa. El segundo principio es el de la unidad de la prueba. ¿Qué significa la unidad de la prueba? Que la prueba debe ser vertida en un proceso en todo el conjunto para corroborar pruebas con contrapruebas y de análisis en forma común. Después está el principio de la adquisición procesal. La prueba después que se ofrece y que se introduce y que se produce en el proceso oral, esa prueba nadie la dispone per se, por decir la ofrecí yo, la saco yo. Salvo la conformidad de las partes cuando desisten de algún testigo porque dicen que es sobreabundante, tanto fiscal como defensor dicen no, que no se produzca, se puede dispensar eso. Pero cuando la prueba está incorporada y producida, allí queda definitivamente dentro del proceso. Nadie puede decir, no, esa prueba es mía y la retiro. También está el principio de contradicción de la prueba. En el proceso bilateral, las partes tienen la posibilidad de tener la contradicción, o sea, de oponerle a la prueba ofrecida por el fiscal la contraprueba, o por lo menos tener la necesidad de que se reproduzca esa prueba porque no la considero lo suficientemente creíble y la quiero recapacitar o ver. Por eso tiene que haber una contradicción de esa prueba. Además, siguiendo el principio de la igualdad, nosotros sabemos que en el proceso hay paridad de partes, o sea, las partes tienen los mismos derechos, tanto uno como otro, así que tiene que haber una igualdad de oportunidades para que las partes puedan pedir prueba. Salvo, como les dije hoy, hay tipos de prueba que no son admisibles. Cuando la prueba no es procedente, cuando es tardía, cuando es ilegítima, o cuando se pretende utilizar una prueba que no es idónea porque no tiene pertinencia con el hecho que se está tratando de velar, obviamente el tribunal puede excluirla a esa prueba en su producción. Supongamos una persona que quiere probar la calidad de la buena persona y ofrece 30 testigos. No, el tribunal le puede decir, no, mire, elija 5, porque con 5 testigos es suficiente. No puede pretender que hagamos venir a 30 testigos para que digan la misma calidad personal de la persona. También hay un principio de legitimidad, es decir, el único que puede ofrecer prueba son los sujetos específicamente legitimados, que puede ser el fiscal, el imputado y su defensor, o eventualmente si hay particular damnificado, o si existen otros requerimientos de la acción civil en el proceso penal. Pero naturalmente hay una legitimación que solamente esas personas pueden aportar prueba. Es decir, si no fue ofrecida y no fue aportada, yo me acuerdo de haber tenido algún juicio que alguien se enteró por los diarios que había un juicio y yo me vengo a ofrecer como testigo. No, mire, a usted no lo ofreció nadie y usted voluntariamente no puede aparecer acá en la escena de este proceso. Hay un principio de legalidad. La parte tiene derecho a repreguntar y hacer toda una serie de objeciones. Y esta introducción lejana y afuera de las etapas procesales no es producente. No se olviden ustedes que el proceso tiene preclusiones y tiene etapas de cierre y pase a otra etapa. Si hay después en el proceso alguna posibilidad de que las partes en el juicio oral de acuerdo, de común acuerdo, resuelvan la utilización de un nuevo reconocimiento ocular, lo que fuere, eso es otra circunstancia distinta a la que estoy planteando. La importancia también de la publicidad de la prueba. La prueba tiene que ser pública, el juicio oral es público. Dijimos, salvo aquellos casos donde pueda estar en juego el honor, el pudor o por alguna circunstancia de minoridad
que nos impida que esté presente toda una sociedad. Pero en general los juicios orales son para que cualquiera pueda concurrir y escuchar y ver cómo se hace la justicia a la medida de los hechos que se prueban. Así que esto es importante tenerlo muy en cuenta. El principio de inmediatez. El principio de inmediatez significa que la prueba se presenta, se produce en forma directa e inmediata ante todos los sujetos procesales intervinientes. Está presente la defensa, está presente el imputado, está presente el defensor y, bueno, en estas condiciones la inmediación de los órganos que van a juzgar van a captar en forma directa, o el fiscal mismo va a captar en forma directa esta conducta. También la conducción imparcial del tribunal. El tribunal no puede tomar per se parte en la pregunta a los medios probatorios, a los testigos, a los peritos, salvo para extender o aclarar alguna cuestión que hubiera quedado dudosa, pero no preguntas de naturaleza de interrogatorio, sino es solamente para aclarar alguna cuestión que no ha sido explícitamente detallada. Después, de más está decir el principio de licitud de la prueba, ya lo mencionamos, y también el principio de carga de la prueba. Esto, cuando vimos la naturaleza jurídica del proceso, ¿se acuerdan lo que decía Goldschmidt? Que el proceso era una carga que tenía que beneficiar en su propio interés, es decir, que el concepto de carga estaba vinculado a que quien cumple con las cargas puede tener la pretensión o la posibilidad de tener una sentencia favorable. Si no cumple con las cargas, la sentencia puede serle desfavorable. El impulso, la carga, la búsqueda, la citación de los testigos, los peritos y las pruebas que pretende prevalecerse es carga del propio interesado, sea el fiscal o el defensor. Después hay dos o tres principios que tienen que ver con los derechos humanos, es decir, que haya en toda prueba un principio de respeto a la persona humana y no afectar la salud en la obtención de esta prueba. Por ejemplo, si alguien ofrece como prueba que se haga una intervención quirúrgica al imputado para extraerle un proyectil, bueno, no, esto puede ser riesgoso para la persona. Sí se pueden tomar pruebas que sean totalmente inidóneas. Hay una discusión muy grande con el factor de la extracción sanguínea. Aquí la doctrina y la jurisprudencia fueron variantes, o variables. ¿Por qué? Porque en algún tiempo se dijo que era el mínimo de compulsión que podía llevarse con respecto a la persona del imputado y que no había objeción de tomarlo obligatoriamente. Parte de la doctrina sostuvo que eso también constituía una afectación. También se discutió de las tomas fotográficas, pero bueno, esto ya no hay ningún tipo de alteración en la persona, así que por lo tanto están totalmente admitidas. Por supuesto el respeto a la persona humana, que naturalmente conlleva a que el imputado sea tratado respetuosamente, aunque las pruebas estén en su contra o que alguien quiera alterar la audiencia porque el imputado pudo haber cometido el hecho o ser tratado de vengarse en las condiciones de esto. Bueno, estamos llegando ya a la conclusión de esto. Hay muchísimo más para leer. Yo les recomiendo los 3 libros clásicos, les dije, de Davis Echandía. También Claria Olmedo trabaja muy bien en su obra en los temas de prueba. El tema de Cafferata Nores, la prueba en el proceso judicial. En fin, infinidades de obras básicas que son no para el uso como que tengan que estudiar
es para tener conocimientos apasionados de las ciencias jurídicas que nos van a llevar a descubrir que realmente los jueces son personas. Los jueces no son seres superiores, son personas que razonan, personas físicas razonables, y que son imparciales. Y siempre pretendemos que nos juzgue el mejor juez, más imparcial y más razonable, porque acuérdense que es muy fácil ser acusador, pero a veces se invierten las cuestiones y uno puede ser acusado. Y si uno es acusado, tiene que tener las mismas garantías que cuando era acusador. Bueno, les recomiendo una lectura profunda porque esto les va a servir como los cimientos para un edificio. Esto hace muchos años que se viene evolucionando, hay mucha jurisprudencia, hay mucha doctrina, hay muchos casos para analizar y para ver, para discutir. Si esto fuera una clase presencial, discutiríamos mucho, porque hay cosas que realmente no se puede elegir más allá de la verdad. Por ejemplo, y con esto quiero terminar, el secreto profesional. Cuando hablamos de los médicos, el secreto profesional de los abogados, el secreto profesional de los sacerdotes, porque si no sería muy fácil hacer confesar a una persona ante un sacerdote, después citarlo de testigo y dígame qué le confesó el imputado. Estos son causas humanitarias por las cuales la justicia no puede prevalerse de ciertas condiciones, ya sea por vínculo de parentesco, porque prefiere la ley que el vínculo no se destruya. La madre no puede declarar contra el hijo o el hijo contra la madre, salvo que, como les dije hoy, la madre sea propia víctima o el hijo sea propia víctima, o que haya un interés mayor o un vínculo mayor de víctima con victimario que víctima con imputado. Bueno, les deseo un buen fin de semana, les deseo feliz Día de la Madre a las que son madres, a vos Silvia, que te veo allí, bueno, feliz día, y a todas las madres del grupo que tengan un feliz día. Gracias y buenas noches.